Cordial saludo, apreciados y apreciadas estudiantes. Soy su profesora Luz Aida Martínez de Tecnología Informática y para esta clase nos vamos a enfocar en una de las materias primas que vimos la clase pasada, como es el plástico, donde vamos a revisar los tipos de plástico, el reciclaje, ¿no? de plástico y su impacto ambiental. Como les decía, en la clase pasada vimos esos tipos de materiales donde revisamos lo que tiene que ver con los plásticos, teniendo en cuenta que es uno de los materiales más usados y que definitivamente son muy complejos para biodegradarse, a diferencia un poco del resto de materiales. Entonces hacemos hincapié en ello porque necesitamos una conciencia ambiental, ¿no? Entonces tuvimos el proceso de obtención del plástico, que ustedes ya realizaron la tarea, tuvieron un videíto donde podían mirar cómo se obtiene y recordar pues que se obtiene del petróleo, ¿cierto? Especialmente pues y la celulosa, árboles de caucho, etcétera, que tiene que ver con un refinamiento del petróleo y el gas natural y salen unos materiales que se denominan etileno, propileno, benceno, es decir, que pasan por un proceso químico con unos aditivos y salen diferentes tipos de plástico, como por ejemplo el nylon, que eso era lo que se veía en el video, ¿no es cierto? Pero también hay otros tipos de plástico como son el PET, ¿cierto? Que son los que se encuentran más comúnmente en los envases de alimentos como las botellas de agua, los refrescos, estos son los que son más fáciles de reciclar, aquí vemos una imagen sobre ello, el HDPE, polietileno de alta densidad, es un tipo de plástico más rígido y resistente al frío o calor. Es común, digamos, encontrarlo en envases de detergentes, ¿sí? Que es un plástico más grueso, botellas de leche, pues las plásticas, ¿no? Garrafas y bolsas de plástico también las gruesitas. Es bastante seguro ya que se puede reciclar, pero también se puede reutilizar con normas adecuadas de higiene. Asimismo, encontramos el PVC, muy conocido pues en las mangueras. El polivinilo es usado en interiores de automóviles, juguetes, pero este plástico no puede ser reutilizable ni tampoco reciclable. Entonces, digamos que este es uno de los plásticos más complejos que encontramos dentro del tipo de plásticos, porque pues tras de que no se puede biodegradar fácilmente, tampoco se puede reciclar y pues menos reutilizar, ¿no? El LDPE, polietileno de baja densidad, se puede encontrar en bolsas y botellas para agua. También este tipo de plástico es posible reutilizarlo, pero no siempre es reciclable, ¿no? Encontramos el polipropileno, es el que se usa en los pitillos, ¿cierto? Es seguro reutilizarlo y pues también es reciclable. El poliestireno, que es el que llamamos nosotros icopor por la industria colombiana de porosos, en Bolivia lo llaman, por ejemplo, plastoformo, es usado para elaborar cajas para guardar alimentos, ¿no? Entonces, en definitiva, es muy contaminante, por lo que se recomienda no usarlo para usos alimenticios. Fíjense que nosotros lo usamos bastante y pues lo ideal sería evitarlo, es decir, no utilizar elementos de icopor, ¿no? Y encontramos otros plásticos como el policarbonato PC, característico de los biberones, de los discos compactos, ¿no? De los DVDs, y también encontramos unos nuevos plásticos biodegradables que son fabricados a base de almidones vegetales. Lo bueno de estos plásticos biodegradables es que, digamos, no se reciclan, pero pueden ser usados para abono, ¿sí? Entonces, ese es un elemento positivo con respecto de los plásticos. En el jueguito que les he compartido en la actividad van a encontrar estas definiciones y ustedes deben describir esta palabra. Entonces, por ejemplo, poliestireno, polipropileno en la anterior. En la anterior estaría polivinilo, polietileno de baja densidad, ¿cierto? Tereftalato de polietileno, así sucesivamente. Y aquí también vamos a encontrar, como les decía, el policarbonato y plásticos con tilde en la A biodegradables. Esto para el jueguito. Bien, dentro del proceso de reciclaje del plástico encontramos unos símbolos que son universales. Este es el símbolo de reciclaje, es decir, es utilizado y conocido en todo el mundo. Y aquí también vamos a encontrar en cada uno de los elementos que tengamos plásticos en la casa, uno de estos simbolitos, ¿cierto? Con el número adentro, identificando que, por ejemplo, el 1 pertenece al grupo 1, o sea, de los PETs. El 2, así a estos grupos, ¿no? Que les comenté aquí anteriormente, a polietileno de alta densidad, y así sucesivamente de los 7 grupos que allí les compartí. Por ejemplo, el 7
corresponde a otros, o sea, a los CDs y prácticamente pues a los biodegradables, ¿no? Entonces, para esta clase lo que necesitamos es ingresar como actividad, ingresar a este jueguito que, como les decía, van a construir la palabra de acuerdo a la pista que allí se encuentre, ¿cierto? Entonces dice, PVC es usado en interiores de automóviles, juguetes para niños, envoltorios de alimentos, tuberías y mangueras. Entonces ustedes van a la presentación, ¿sí? Y revisan de qué se trata. Aquí me habla de PVC, entonces PVC es polivinilo. En ese caso, entonces buscamos, vamos a construir la palabra. Entonces la P, la O, la L, la I, vamos a construir polivinilo. B corta, no la encuentro. Polivini. Si hay algunas palabras que tienen tilde, es necesario ponerle la tilde. Y si necesitamos espacio, estos cuadritos que están en blanco serían los espacios. Entonces vamos a mirar si es correcta. Entonces me dice puntos 1, es correcta, muy bien. Entonces ahora vamos a otro. Al LDP se puede encontrar en bolsas y botellas de agua y ustedes allí van construyendo la palabra, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, para la segunda parte, bueno, entonces una vez que terminen esa actividad, van a encontrar el mensajito, felicitaciones, por favor envíe esta imagen, entonces le sacan foto o una impresión de pantalla y me la envían al Claro, ¿no? Entonces es una primera imagen. Segundo, entonces van a revisar los siguientes videos. En un video hablamos de un proceso de reciclaje, cuáles son los pasos que hay para reciclar de una empresa argentina y el segundo, pero igual pues en todos los países el proceso es el mismo, ¿no? Y un videito sobre el impacto ambiental de los plásticos en general y en últimas de que una visión, digamos, contrapuesta donde nos dicen que el reciclaje es muy útil y acá también nos dicen pues que el reciclaje no es suficiente. Todo esto para ver también la luz y la sombra de este tipo de material pues con respecto de la tecnología buena o mala, ¿cierto? De acuerdo al uso, para que ustedes realicen una presentación en PowerPoint haciendo uso de las herramientas de SmartArt que la vimos la clase pasada y ya tenemos el tutorial, donde explique por favor los tipos de residuos, eso está en el primer video, los pasos del reciclaje también está en el primer video, las ventajas también nos las cuentan en el primer video, el impacto de los plásticos en el medio ambiente ya no lo cuentan en el segundo video y una reflexión propia, es decir, su opinión sobre ese uso de los plásticos, donde además registre al menos 3 sugerencias para evitar seguir dañando el planeta. Eso en máximo 5 diapositivas y por favor pues enviarlas al Claro. Entonces quedo atenta. Muchos éxitos, como les dije, en este jueguito. Por favor, tener en cuenta también las tildes y que las definiciones son las palabras que están en el paréntesis. Entonces, un abrazo nuevamente, que estén muy bien.